La gente cree que conoce a Ronaldinho. Los pases sin mirar, la sonrisa eterna, la sensación de que el fútbol era un juego sin peso. Pero esa imagen es solo una parte de la historia, porque mientras el mundo aún repite sus goles, Ronaldinho desapareció del ruido. Se alejó de los estadios, de los focos, de la presión de ser el hombre que debía hacer sonreír a todos. Hoy vive lejos del espectáculo, en un lugar donde no hay cámaras ni aplausos. Y lo más sorprendente no es dónde está, sino por qué decidió irse. Porque el Ronaldinho de hoy no se parece en nada al que creímos conocer. Y cuando entiendes el camino que lo llevó hasta ahí, todo cambia. Todos creen saber quién es Ronaldinho, el mago de la sonrisa eterna, el genio que jugaba sin esfuerzo, como si el fútbol fuera un juego de patio. Los pases sin mirar, los regates imposibles, la alegría contagiosa. Para millones, esa fue toda la historia. Pero esa imagen, tan repetida, tan celebrada, solo mostraba una parte del personaje. Porque mientras el mundo veía espectáculo, detrás había presión, expectativas gigantes y una vida que avanzaba a una velocidad imposible de controlar. El mito creció tan rápido que nadie se preguntó qué pasaba cuando se apagaban los focos. Ronaldinho no era solo el hombre que hacía reír al estadio. Era un joven cargando con un talento fuera de lo normal y con un destino que empezaba a desviarse sin que nadie lo notara. Y esa diferencia entre lo que creíamos conocer y lo que realmente vivía es donde empieza la verdadera historia. Todo pasó más rápido de lo que nadie esperaba. Ronaldinho no tuvo una subida progresiva, fue una explosión. Con apenas 17 años ya vestía la camiseta de Brasil y cargaba con el número 10, un símbolo que pesa incluso para los más grandes. Mientras otros jóvenes pedían tiempo, él pedía el balón, y cada vez que lo tocaba, algo diferente ocurría. De Porto Alegre al mundo, su talento no necesitó traducción. En el PSG empezó a avisar, pero fue en Barcelona donde todo se desbordó. Regates que rompían defensas, goles imposibles y una sonrisa que desarmaba incluso al rival. En poco tiempo, pasó de promesa a referencia y de referencia a ícono global. Llegaron los títulos, el Balón de Oro, la Champions, el Mundial con Brasil. Todo lo que tocaba parecía convertirse en magia. Pero mientras el planeta celebraba al genio, la presión crecía en silencio, porque cuando el ascenso es tan rápido, la caída, si llega, siempre duele más. Y lo que estaba por venir, pocos lo vieron venir. El éxito llegó demasiado rápido y no pidió permiso. De un día para otro, Ronaldinho pasó de ser promesa a símbolo. Cada partido era un espectáculo obligado, cada gesto una expectativa. Las cámaras nunca se apagaban, los contratos crecían, las noches se alargaban, y mientras el mundo celebraba al genio libre, la rutina empezó a desaparecer. No había espacio para el error, ni para el cansancio. Dentro del vestuario, su talento seguía marcando diferencias, pero fuera del campo, el ruido era constante. Compromisos, viajes, presión mediática, todo al mismo tiempo. Y poco a poco, el peso de ser Ronaldinho empezó a sentirse más que la alegría de jugar. No fue un quiebre inmediato, fue algo silencioso, una desconexión lenta entre el fútbol que amaba y el personaje que el mundo exigía. Y sin que nadie lo dijera en voz alta, la pregunta ya estaba en el aire. ¿Qué pasa cuando la magia deja de ser refugio y se convierte en obligación? No hubo una despedida clara, ni un último gran anuncio. La carrera de Ronaldinho no terminó de golpe, simplemente empezó a apagarse. Los minutos en el campo se volvieron irregulares. Los clubes cambiaban, las expectativas ya no eran las mismas. Cada regreso venía acompañado de una pregunta incómoda. ¿Sigue siendo el mismo? Para muchos parecía falta de disciplina, para otros desinterés, pero la realidad era más compleja. El cuerpo ya no respondía igual y la mente llevaba tiempo buscando otra cosa. El fútbol dejó de ser el centro y pasó a ser solo una parte más. Mientras el mundo esperaba el último destello, Ronaldinho ya estaba dando pasos hacia atrás, sin ruido, sin drama. Empezó a desaparecer del foco, a elegir cuándo aparecer y cuándo no. No fue una retirada oficial, fue una retirada emocional. Y cuando todos seguían mirando al pasado, él ya estaba construyendo algo distinto. Lejos del estadio, lejos de la presión, lejos del personaje que alguna vez lo definió. Lejos de los estadios, Ronaldinho no eligió el lujo ruidoso que muchos esperaban. Eligió silencio. Mientras el mundo lo imaginaba atrapado en fiestas eternas o flashes constantes, él se refugió en un lugar donde el tiempo avanza despacio. Campos abiertos, mañanas tranquilas, rutinas simples. Una vida sin horarios ni cámaras. Allí, el ex número 10 ya no necesita demostrar nada. Camina sin prisa, comparte comidas largas, se pierde en conversaciones que no buscan titulares. La fama quedó atrás, reemplazada por algo más difícil de conseguir: paz. Lo más sorprendente no es dónde vive,
Es cómo vive, porque el hombre que hacía vibrar estadios enteros ahora disfruta de pasar desapercibido. Y en ese contraste brutal entre el ídolo mundial y el hombre común, aparece una verdad que pocos imaginaron. Pero esa calma no llegó por casualidad. Aunque su vida hoy es tranquila, Ronaldinho nunca renunció al placer. Solo cambió la forma de disfrutarlo. El lujo sigue ahí, pero sin ruido, sin necesidad de impresionar. Autos exclusivos, sí, pero usados como quien disfruta el camino, no como quien busca miradas. Casas amplias, pero pensadas para compartir, no para exhibir. Nada de excesos innecesarios. Todo tiene un propósito: comodidad, libertad, tiempo. Ese es el verdadero lujo que eligió Ronaldinho. Poder despertarse sin agenda, conducir sin destino, reír sin cámaras, vivir sin tener que demostrar quién fue. Porque después de tocar la cima del fútbol mundial, entendió algo que pocos aprenden a tiempo. El éxito no siempre está en tener más, sino en necesitar menos. Y aún así, su historia guarda otra dimensión que pocos conocen. La fortuna de Ronaldinho no desapareció cuando dejó el fútbol, simplemente cambió de sentido. Durante años ganó cifras que pocos jugadores han visto, pero su verdadero poder nunca estuvo solo en los contratos. Estuvo en su nombre, en su sonrisa, en lo que representaba para millones de personas. Hoy, lejos de los estadios, sigue generando ingresos sin pisar una cancha. Apariciones puntuales, acuerdos de imagen, eventos seleccionados, nada forzado, nada constante, solo cuando quiere. Pero lo más importante no es cuánto gana, sino cómo lo usa. Gran parte de su influencia se canaliza en proyectos sociales, apoyo a jóvenes, iniciativas deportivas y causas humanitarias, sin discursos largos, sin cámaras encima, ayudando sin necesidad de anunciarlo. Ronaldinho entendió que su legado no se mide solo en títulos, sino en impacto, y que el dinero, cuando llega con propósito, deja de ser una carga para convertirse en una herramienta. Porque al final, el verdadero poder no es ser recordado, sino seguir influyendo incluso cuando ya no estás en el centro del escenario. Hoy, cuando su nombre aparece, ya no se habla solo de goles o regates. Se habla de una sensación, de una época, de algo que no se puede copiar. Ronaldinho no fue el más disciplinado ni el más constante, y quizá por eso fue tan distinto. Jugó como si el fútbol no fuera trabajo, sino libertad, y eso es lo que permanece. Para muchos, se quedó con la duda de lo que pudo ser. Para otros, hizo exactamente lo que tenía que hacer: encender el juego, disfrutarlo y marcharse antes de apagarse. Su legado no vive en estadísticas ni en rankings. Vive en los niños que intentan una sonrisa con el balón, en los aficionados que aún buscan magia en cada partido. Porque algunos futbolistas ganan títulos, otros hacen historia. Y Ronaldinho hizo que el fútbol se sintiera vivo. Al final, la historia de Ronaldinho no se mide en balones de oro ni en temporadas perfectas. Se mide en emociones. Fue un jugador que apareció, lo cambió todo y se fue a su manera, sin despedidas grandiosas, sin discursos ensayados. Simplemente dejó de estar, como si la magia solo pudiera durar un tiempo limitado. Mientras otros persiguieron la grandeza, él persiguió la alegría. Y en ese camino marcó a toda una generación que entendió que el fútbol también puede ser arte, sonrisa y libertad. Quizá nunca sepamos si pudo dar más, pero sí sabemos una cosa: el día que Ronaldinho dejó de jugar, el fútbol perdió un poco de su risa.